Un saludo cordial a todos los participantes en la Escuela Internacional de Verano dedicada a la epidemiología matemática. En el siguiente segmento tendremos un conversatorio con 3 exponentes de esta disciplina. La idea es hablar un poco sobre lo que es el futuro de la epidemiología matemática. Entonces, tenemos en primer lugar al doctor Ignacio Barrada, docente investigador del CIMAT de México. Doctor, siga, puede presentar un saludo corto. Muchísimas gracias, muy buen día a todos, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Bienvenido, doctor. También tenemos al doctor José Heiser Villavicencio, también de El Hermano País de México y también docente investigador vinculado al CIMAT de México. Bienvenido, doctor Heiser Villavicencio. Hola, buenos días a todos. Nos vemos en un momento en cuanto empiece. Ok. Sebastián, me indica si la doctora Roxana pudo nuevamente conectarse. Ok, bueno, entonces la idea es que arranquemos y a medida que la doctora pueda resolver su problema de comunicación, entonces se entrará también en contacto con nosotros. Me está diciendo que está atrás del escenario, entonces... Entonces ya le podemos dar la entrada a Sebastián, por favor. A ver, le voy a dar el link que me pusieron, porque dice que se le fue la luz. Ya, ok. Muy Entonces, amable, doctor. Voy a dar el link. Muchas gracias. Si gustan, podemos iniciar la conversación. Ok, listo. Entonces, la idea es poder hablar un poco de cuál es el futuro que tiene la epidemiología matemática, cuáles son los retos que enfrentará de aquí para adelante. Los participantes se pueden vincular a este conversatorio o a través del chat, pueden hacer sus preguntas e incluso también pueden hacer sus propios comentarios. Bien, entonces yo me voy a permitir iniciar con la primera pregunta. Entonces, cuando Kermat y McKendry formularon el llamado modelo CIR para modelar epidemia, en ese momento la ciencia se percató que los modelos matemáticos eran una herramienta robusta para entender la dinámica de estas. Esto produjo un exquisito desarrollo de la epidemiología matemática, que ha ayudado a predecir, diseñar medidas de control de epidemias de cualquier enfermedad. Pero como ustedes saben, el enemigo no se detiene y cada día siguen apareciendo nuevas formas epidémicas de comportamiento desconocido, como lo hemos visto con el COVID-19, lo que reactiva cada vez más la fuerza que debe tener la epidemiología matemática. En ese sentido, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales retos o desafíos que la epidemiología matemática debe afrontar de hoy en adelante? Entonces podemos iniciar con el doctor Barradas, ¿está bien? Encantado. Creo que los desafíos que vamos a tener ni siquiera los conocemos. ¿Por qué no los conocemos? La epidemiología, a pesar de tener casi 100 años de Kermat y McKendrick y básicamente 250 años desde los trabajos de Bernoulli, está menos que en pañales. No sabemos absolutamente nada comparado con lo que vamos a poder saber en muy pocos años. Quiero dar como ejemplo lo que ocurrió en los últimos 50 años. Roxana, gusto en saludarte. Bienvenida, doctora Rosana. Sí, es que cortaron la electricidad acá. Ok.
Qué gusto tenerte de vuelta. En los últimos 50 años se inventó el concepto de R0. No teníamos una nomenclatura para R0. Se inventó el concepto de matriz de la siguiente generación, se inventó el concepto de número reproductivo objetivo, se inventaron miles de técnicas que estamos aplicando hoy en día. En los últimos 40, dije 50, pero probablemente 40 o 30 años, en este momento todos los días se está inventando algún nuevo concepto, todos los días se está aplicando alguna nueva técnica matemática y se está inventando matemática. Esto es algo muy interesante. La matemática que vamos a utilizar en epidemiología se está inventando. La matemática actual no alcanza. Estamos utilizando técnicas que hace 10 años simplemente no existían. Pensemos en cosas tan simples como la inteligencia artificial. No tenemos matemática desarrollada y lo fascinante es que vamos a tener que desarrollar la matemática simultáneamente con la epidemiología matemática. Y esto es un desafío maravilloso para la gente joven. Si alguien dice, ¿a qué me puedo dedicar que no voy a estar desempleado los próximos 50 años? Este es el área correcta, epidemiología matemática. Muchas gracias. Ok, doctor, muy amable. Bueno, doctor Heiser, lo escuchamos. Sí, ¿podrían repetir la pregunta para que también la escuche Roxana y vaya pues pensando en su respuesta? Ok. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales retos o desafíos que la epidemiología matemática debe afrontar de hoy en adelante? Bueno, yo coincido con Nacho en lo que se dijo, particularmente yo recuerdo que hace no mucho, 10 años o menos, había cierta resistencia en la modelación de estos procesos epidemiológicos pensando en el comportamiento de las personas. O sea, yo me acuerdo que cuando uno planteaba un modelo en el que quería describir comportamiento, casi decían, este es un chistorete, pero decía, esto es brujería, eso no tiene sentido matemático. Y pues resulta que ahorita la epidemia de la COVID nos está diciendo que el comportamiento de las personas juega un papel importante en la difusión del virus, ¿no? Y de todos los patógenos que podamos pensar. Entonces, yo creo que sí estamos todavía en los, digamos, creo que la velocidad a la que se va a desarrollar o se está desarrollando ahorita la epidemiología matemática es muy fuerte comparado a cómo estaba 100 años y uno ve que siguen siendo la mayoría de los modelos generalizaciones del modelo de Kermack y McKendrick, pero ya ahorita nos mostró que no, que tenemos que aprender a modelar muchos fenómenos con matemática nueva o matemática que no se había usado en cuanto, por ejemplo, a lo mejor, cómo describir las fuerzas de infección. O sea, yo recuerdo que si tú ponías una función ahí un poco rara, ya había, en este caso, árbitros que te objetaban, ¿no? Que eso era más bien una función matemática y que no tenía interpretación biológica, pero ya lo vemos que sí. Entonces, tenemos que entender las heterogeneidades, cómo están afectando la evolución de la epidemia. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que es una oportunidad que debemos tomar todos y empezar a definir nuevos conceptos, porque seguimos trabajando con conceptos que a lo mejor ya le quedan chicos a la epidemiología actual, ¿no? Ok. Doctora Roxana, la escuchamos. Ok, sí, bueno, coincido también con Nacho y con Jaser acerca de lo que han indicado y pues hay bastantes desafíos. En realidad, sí, la matemática está recibiendo hoy en día de la biología, de la epidemiología y todo lo que es la ciencia de la vida, ese alimento para poderse desarrollar aún más. Lo que sucedió hace muchísimos años con quien eran nuestros primos hermanos, con quien seguimos siendo primos hermanos, que es la física. Hoy en día, pues, la biología es la que nos está nutriendo de una manera u otra, nos estimula a generar más matemática. Y una cuestión muy, muy interesante es justamente el que hemos empezado, muchos de nosotros, la interrelación con las personas de los otros equipos, es decir, de los que en realidad van a ser nuestros usuarios, ¿no?
esa interrelación también es muy interesante porque promete y nos impulsa a crear un metalenguaje entre nosotros para poder entendernos, porque muchas veces nosotros decimos una cosa al epidemiólogo que él no la entiende como tal y que para él es otra cosa, porque están dentro de otras áreas, como es la estadística, nuestra ciencia hermana. Y entonces es bien interesante, es muy, muy impresionante el tener hoy en día muchos de nosotros esta interrelación con nuevos colegas, nuevos amigos de los cuales aprendemos. No somos los iluminados, tenemos hoy en día mucho más por aprender y esto es lo que nos está proporcionando justamente la epidemiología matemática. Un campo muy abierto al que invitamos a todos, de una forma u otra, a todos nos ha dado un doble placer el hacer lo que nosotros actualmente hacemos, aunque de repente en nuestras localidades, en nuestros países, la oportunidad no es tan grande, pero así se empieza y hay que tener el empuje nomás de seguir adelante. Ok, bueno, la invitación es a que los doctores puedan también interactuar o puedan preguntar entre ustedes mismos, ¿no? O sea, no soy yo solamente el que hace todas las preguntas. Entonces, ustedes también tienen muchísimas y valiosas preguntas que las podemos compartir también. Si desean, antes de cerrar esta primera parte, pues entonces podríamos escuchar algún complemento de algunos de ustedes, ya sea de manera interrogativa o afirmativa. De repente yo, Nacho, ¿cómo es que se acepta esto de la epidemiología matemática allá en México, por ejemplo? ¿Cómo es que han estado interrelacionándose? ¿Qué es lo que ha habido por allá? Creo que la aceptación de la epidemiología es en dos sentidos y conlleva varios riesgos. La gente cree en la ciencia y cuando la gente hoy en día habla, escucha términos como el R0 y le empieza a creer, ya hasta el secretario de salud dice R0, ya el secretario de salud y hasta el presidente dicen se aplana la curva y este tipo de cosas. Yo creo que el siguiente reto va a ser que entiendan qué significa. pero creo que la aceptación, ya entramos con el pie derecho en la mente de la gente. Que el número de personas atendiendo este curso haya sido tan abrumadormente alto, indica que la gente quiere saber más. Nos tenemos que sacudir 350 años de física, no porque la física tenga nada de malo, sino porque el tipo de pensamiento de la biología o de las ciencias médicas requiere nueva matemática y nueva forma de pensar. Estamos todavía pensando en velocidades, estamos pensando en fuerzas y tenemos que traer conceptos diferentes. Y yo creo que estamos con el pie derecho a nivel social, no solamente en México, que era tu pregunta. Yo creo que estamos entrando a nivel de la conciencia social, a que mucha gente diga la matemática puede hacer algo. La mayoría de la gente piensa que es estadística. No es estadística, va mucho más allá. Entonces tenemos que aprovechar este primer impulso para convencer a la gente, convencer a los tomadores de decisiones y con muchísima humildad escuchar a los que saben de epidemias, que son los médicos. Creo que eso también nos falta, no solamente hablar, sino también escuchar. A mí me encantaría que en la siguiente oportunidad hubiera médicos que nos estuvieran diciendo, tu pregunta está muy bonita, pero esta pregunta es muy relevante en la medicina y todavía no la estás atendiendo. Entonces creo que tenemos un muy buen primer inicio en México y en muchos otros países, y que nos corresponde a los que hacemos epidemiología ir más lejos e interactuar con más profesiones, más profesionistas de distintas áreas, e invitar a gente también en la matemática a hacer nueva matemática para que se use en las aplicaciones en la epidemiología. Gracias. Ok, doctor. ¿Algún complemento, doctor Reiser? Bueno, yo estoy de acuerdo que al menos lo que he visto en México, yo voy siguiendo la epidemia pues desde que un poco antes de que llegara aquí a América, digamos, yo ya estaba escuchando cuando empezó allá en Wuhan y empecé a tomar mis precauciones, digamos. Y me dio mucho placer ver cómo aquí en México realmente
se rodearon de especialistas para tomar decisiones de salud pública, particularmente gente del CIMAR y de la UNAM, están participando de cerca con la Secretaría de Salud. Entonces, todo eso a mí me emociona porque de verdad le dio visibilidad a la epidemiología matemática. Digamos, es chistorete, pero tengo amigos que no sabían a qué me dedicaba, ¿no? Pero ahora ya les puedo platicar un poquito de qué hago, ¿no? Lo que sí me llama la atención a veces es el uso político que le están dando a la ciencia, ¿no? Y me ha tocado ver que hay personas que se atreven a decir cosas que evidentemente están mal. Y digo, bueno, desafortunadamente son bien ruidosos y entonces llegan a mucho más gente de los que la gente que sí sabe platica, ¿no? Hablo, por ejemplo, cuando les platicaba del modelo de Kermack y McKendrick en el taller, les decía que les iba a comentar por qué ya uno no debe decir recuperados, sino removidos. Porque había un periódico, hicieron un escándalo, según lo entendí, lo acabo de leer hace una semana, que el periódico decía, un periódico muy importante, que cómo ven que el modelo que están utilizando para diseñar estrategias de salud pública es un modelo que hasta cuenta a los muertos como recuperados. Entonces, a mí me llamó la atención porque digo, no, esa información está mandando el mensaje equivocado y creo que todos tendríamos que ser más responsables con lo que tenemos que decir cuando tengan que ver cosas de salud pública. Ok, hay una pregunta interesante a propósito de lo que estamos hablando, y es que siendo nuestras disciplinas tan distintas y el objeto de estudio tan diferente, ¿cómo lograr que ese diálogo entre matemáticos, médicos, epidemiólogos se pueda comprender, que se entiendan? ¿Cómo se pueden entender estos profesionales de estas áreas tan distintas? ¿Ustedes podrían indicar alguna estrategia para que se dé una sinergia en estas disciplinas? Roxana, bueno, Nacho. Bueno, Nacho, siga, Nacho. Es una palabra clave, es una palabra clave o es una pregunta clave. La gente que hacemos matemáticas aplicadas tenemos un gravísimo problema y se llama matemáticas, porque fue lo que aprendimos. Nos sentimos inseguros fuera de nuestra disciplina. Entonces, creo que sería muy importante una dosis enorme de humildad para saber qué no sabemos. Yo te puedo ayudar con las matemáticas, pero no sé lo que tú sabes de medicina. Yo sé de matemáticas, pero no sé lo que tú sabes de biología o de física o de lo que sea. Y estar atentos. Cuando interactúo yo con gente de otras disciplinas, normalmente ellos se sienten mal de no saber las matemáticas. Y lo que les intento explicar es, si tú supieras las matemáticas que yo sé, no me necesitas. Y si yo supiera la medicina que tú sabes, no te necesitaría. Entonces, pues vayamos haciendo cada uno lo que sabe y no pasa nada. Reconocer que no sabemos es buenísimo porque nos ayuda a aprender. Y esto yo lo conectaría con otra pregunta que quiero compartir con mis colegas, es, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en forma incipiente para que se anime a estudiar epidemiología matemática? Es decir, los que ya trabajamos en esto, la dosis es, pues, ponte un poquito más no al nivel, porque no significa subirse o bajarse, sino en la frecuencia de comunicación de la disciplina con la que estás trabajando. Crea conciencia de los términos técnicos que estás utilizando y espantan a los otros. Crea conciencia de tu ignorancia sobre los términos de los otros y pregúntale. Entonces hay una dosis enorme de humildad académica, humildad intelectual, que nos hace falta para acercarnos a los profesionistas de otras áreas. Muchas gracias. Ok. Bien, ya tomo el paso. Siga, doctora, tranquila. Sí, les comento que yo tuve una experiencia muy bonita acá en mi país, que proviene justamente entre las amistades. Ahí empieza todo, es decir, entre la gente que te conoce. En
en lo que ahora es el CDC de Perú, pero que en realidad es la dirección epidemiológica era en ese tiempo. Yo tenía una colega estadística que trabaja conmigo y ella me presentó, ¿no?, entre comillas, con su alumno que trabajaba ahí. Y le dijo, Roxana hace modelos matemáticos. Entonces él tuvo curiosidad nada más, porque dijo, bueno, ¿qué será eso, no? ¿Será algo de estadística? Sí, invítala para que te diga qué cosa es lo que hace. Y conversamos. Y me trajo a la directora de inteligencia epidemiológica, que luego se ha convertido en mi amiga, y que hoy en día ella me cuenta, me dice, cuando me llevó fulano, yo dije, ¿para qué vendré a conversar? ¿De qué me irá a hablar? Me irá a hablar de cosas extrañas. Y según lo que ella me comenta, me dice, me dejaste, pero impresionada. Y ella, Margot, es hoy en día una de las epidemiólogas que tiene una pasión por el modelamiento matemático. Ella ha escrito conmigo un pequeño librito de introducción para los médicos, ¿no?, que fue justamente auspiciado por el Ministerio de Salud. Yo aprendí mucho de los médicos cuando les fui a dar las clases, como dice Nacho. Lo primero que pensé fue, bueno, la derivada, el esto, el otro. No, es así no voy a llegar, no voy a tener eso. Bueno, la computadora, ya, pues, ¿no? Les pondré los programitas para que corran. Y les dije, ya, mañana me traen la tasa de infección de esto, la tasa de etcétera, etcétera. Mañana me la traen, la colocamos en el modelo y listo. Llega el día siguiente, todos médicos de diferentes especialidades, calladitos. Y le digo, ¿y no me han traído la tasa? No, profesora, nosotros pensábamos que usted nos iba a enseñar eso. Entonces me quedé impresionada. ¿Cómo? ¿Ustedes no trabajan con estas tasas? No, nosotros no sabemos de lo que nos ha explicado ayer, eso nosotros no lo sabemos calcular. Ah, entonces ahí me di cuenta que estaba yo en un lenguaje muy mío y no en un lenguaje en el cual yo podía estar con ellos. Y me llevó a que yo leyera más acerca de lo que ellos hacen para poderles contestar al día siguiente y empezar una comunicación mucho más directa. Aprendí mucho con ellos, las experiencias que ellos me dieron fue pero impresionante. Ustedes ya saben que cuando se cambia de gobierno se cambia todo y se desbarata. Yo fui asesora externa de ellos durante más de 2 años, estuvimos ahí trabajando, estuvimos con meteorólogos, con biólogos, con ecólogos, trabajando nosotros nuestra parte, matemáticos, chicos de computación científica que hacían ahí sus prácticas, y ellos que eran los epidemiólogos, creyentes de los modelos, porque cambió todo, cambió el gobierno, mi colega pasó a ser parte del Instituto Nacional de Salud, ya no tenía ese cargo de inteligencia epidemiológica, y se quedó todo así en el aire. Es lo malo, ahí viene la parte mala, de que cuando se cambia de gobierno se cambia todo y se desbarata todo. Si ya no hay creencia del que sigue, ya fue. Afortunadamente, como les vuelvo a comentar, quedamos como colegas, amigos y seguimos trabajando. Y conocí a través de ellos otros más que también están muy interesados y trabajamos de manera independiente, ya no de manera que nos una las instituciones, sino de una manera independiente en la cual ellos cada vez que me hacen una pregunta, la verdad que mi cabeza da revoluciones y crea cosas y retos que nos pasamos madrugadas con mis chicos de tesistas, que ellos son los más prácticos en términos de las simulaciones, las implementaciones, y nos pasamos así, horas de horas, donde ellos nos abren el camino. Hoy en día ya nos está dando la oportunidad la universidad de posiblemente crear a futuro un observatorio tipo semáforo aquí, que ya sé que lo tienen en México, y que en este caso sería parte de la universidad, porque no podemos esperar mucho del gobierno, pero que ya abrieron por lo menos los oídos, porque ni siquiera yo en mi misma universidad era profeta, ¿no? Entonces, hoy en día ya afortunadamente siempre hay alguien que vamos llegando por ahí, por allá, como amigos, como colegas, y vamos abriendo las puertas. No es tan grande lo que se hace aquí en epidemiología matemática, como yo sé que se hace en México, por ejemplo, en Chile, pero ahí vamos, caminando. Por lo menos hemos establecido esa relación. Ok. Doctor Heiser, ¿alguna? Pues sí,
A mí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, particularmente cuando he tratado de trabajar en grupos multidisciplinarios. A mí lo que me ha pasado es que creo que así como nosotros los matemáticos no somos receptivos de escuchar, también pasa del otro lado. Y es muy difícil convencerlos de que podemos contestar preguntas con otras herramientas distintas a la estadística. O sea, ellos casi te dicen, decimos en México, te damos el remedio y el trapito, ¿no? Dicen, tengo este problema y quiero que me lo resuelvas así. Y entonces yo muchas veces digo, no, yo no voy a hacerte esa tarea. O sea, dame chance de yo contestar esa pregunta, pero desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ellos ya a veces te dicen, tengo este problema y quiero que me calcules esto, me calcules el otro, y creo que así no funciona, ¿no? Creo que de todas las áreas tenemos que ser más abiertos a dejar que cada quien haga lo que sabe, y particularmente a las personas que nos están escuchando que quisieran dedicarse a la epidemiología matemática. Creo que nosotros, los que ya estamos de este lado, debemos de también saber explotar las nuevas tecnologías con nuestros alumnos o con quien trabajemos, porque de verdad yo me sorprendo ahora cómo los alumnos o con quien platico tienen una facilidad para esto de las tecnologías y sus usos que yo no. Entonces sí creo que tenemos que abrirnos y pensar que hacer matemáticas es distinto de hacer matemáticas aplicadas. O sea, creo que derivar muchos saben, pero entender los procesos que puede describir la derivada, eso ya está más difícil, ¿no? Entonces, siempre tratar de entender pues el relleno cajetoso de los conceptos matemáticos, ¿no? Y saborearlos y meternos a hacer cosas como descripción de enfermedades infecciosas. Ok, a propósito de lo que está diciendo el doctor Geiser, quisiera plantear una situación que particularmente vivimos en Colombia. Y es que siempre las decisiones que toma nuestro gobierno se basan en datos. Hay un Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia que se llama el DANE, y es la principal fuente de información de nuestro Estado para tomar decisiones. Pero incluso los estadísticos mismos nos han dicho que ocurre que los datos, ¿sí?, reflejan la realidad de unos pocos, porque hay una serie de procesos estadísticos que pueden, digamos, viciar los resultados, la limpieza de los datos, la forma en que se recogen, etcétera, etcétera. Entonces, lo fundamental que vemos es que los datos estadísticos reflejan apenas la situación de unos pocos. Entonces, los modelos matemáticos, aunque no son perfectos, nos ayudan a describir comportamientos que lo que buscan es reflejar ya no la realidad de unos pocos, sino la realidad de todos. O sea, le apuntan más hacia la generalidad, ¿sí? Entonces, con base en eso, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Aparte de las decisiones sobre el COVID-19 que están tomando los estados, ¿conocen países en América Latina que incluyan dentro de sus criterios de decisión los modelos matemáticos? Si los conocen, en algún caso sería bueno ilustrarlo. O sea, que esto sea, digamos, como la base fundamental con que los tomadores de decisiones en los estados, digamos, se apoyan. Si se apoyan fuertemente. En estos momentos lo estamos viendo que con el COVID-19 se han visto ya algunas iniciativas, algunas aplicaciones, ¿ok? Pero digamos, esto forma parte de la política del Estado, ¿sí? Los estados han asumido, digamos, estos criterios de decisión. Siga, doctor Nacho. Sí, a ver, la respuesta creo que definitivamente es sí, en prácticamente todos los países, pero hay que matizar la afirmación. Empiezo por México porque es el país que más de cerca conozco. Tenemos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática.
y prácticamente todos los países latinoamericanos tienen un equivalente. Lo que hace una diferencia es cómo se hace uso de esa información, qué uso se hace de la información y cómo se mezcla posteriormente con decisiones políticas. Por ejemplo, puedo decir con mucho orgullo que desde hace muchos presidentes el gobierno mexicano siempre tiene asesores matemáticos. Siempre, siempre, siempre. El presidente del Instituto Nacional de Estadística ha sido en muchas ocasiones un matemático, además un matemático serio, activo, haciendo investigación en matemáticas, etc. Actualmente, por ejemplo, el Instituto Nacional tiene un buen número de personas que fueron mis profesores en la UNAM. Eso habla porque hay un interés importante de que los matemáticos estén adentro. Adicionalmente, piden cursos de capacitación. Nosotros les hemos dado cursos de capacitación en matemáticas desde hace por lo menos 20 o 25 años y llegó a tal grado que les estamos dando una maestría, ya es la segunda maestría que les ofrecemos ad hoc y a la medida, solamente para su personal. Entonces sí hay un interés muy, muy fuerte de los gobiernos por procesar información y procesarla mejor. México no es la excepción, en otros países en Latinoamérica también. Lo que hace la diferencia es la intensidad y la sofisticación. Por ejemplo, nosotros estamos dando algunos cursos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática, y muchos de los trabajadores nos dicen, es que hace 20 años que hacemos las cosas de esta manera y con esto que tú me enseñas me estás diciendo que está mal. En realidad no te estoy diciendo que está mal, te estoy diciendo que se puede hacer de una manera más fina. Entonces creo que vamos muy bien, creo que vamos en la dirección correcta, creo que vamos más lento de lo que me gustaría. En este momento casi todo es estadística y cuando uno habla de modelos con ecuaciones diferenciales o con alguna otra tecnología, inteligencia artificial, autómatas celulares, todavía lo ven con reticencia. Pero vamos bien, en todos los países hay el equivalente a estos institutos de geografía y informática y estadística y creo que sí están trabajando. Lo que nos falta es que tengan una influencia y un peso mayor y creo que poco a poco, esta epidemia, una de las cosas buenas que va a dejar es que ya todo el mundo tiene estos datos. Antes era a nivel federal, todo el país, ahora todos los estados están trabajando en el estado en el que a mí me toca vivir, que es Guanajuato. Ya se acercó la gente de vigilancia epidemiológica del estado con nosotros para desarrollar herramientas de vigilancia epidemiológica y de vigilancia epidemiológica de un estado a otro. O sea, este tipo de oportunidades se están abriendo. Me preguntaron cuántos alumnos tenía yo que pudieran participar con ellos en las redes de monitoreo y vigilancia epidemiológica. Eso hace 2 años no habría pasado ni de broma. Se están ya tomando decisiones que van a cambiar la manera de tomar las futuras decisiones. Muchas gracias. Sí. Me quedé con la duda, Nacho, ¿cuántos alumnos? Yo les dije que me dijeran cuántos querían. Básicamente, si me dicen, si quisiéramos procesar todos los datos que tienen, con 10 alumnos de doctorado no alcanzamos. O sea, tenemos posibilidad de procesar información, porque se tiene información de muchísimas enfermedades y ahí la tienen, no saben qué hacer. De enfermedades respiratorias, de enfermedades contagiosas, de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades virales, bacterianas. Y si metemos 10 estudiantes a trabajar, no pueden procesar toda la información que tienen. Simplemente procesando la información de COVID que se tiene por municipio y desagregada por hospital, por un montón de fuentes, nos abruman. No podemos hacerlo con 10 estudiantes y si me dices 20, todos tienen trabajo todavía, no podrían acabar. No, lo que quiero decir es que seguramente es eso, el número de personas capacitadas jóvenes aún es muy poca. O sea, y creo que esa es una oportunidad importante que la gente tiene que tener en cuenta
pensando en su futuro, ¿no? Y si no quieren ser desempleados, epidemiología matemática, nunca vas a ser desempleado. Y particularmente quiero ahondar en lo que decía Nacho, que esta epidemia o pandemia nos agarró a todos en fuera de lugar. O sea, estamos dejando ir una oportunidad tan grande a la hora de recolectar datos. O sea, ¿cuántas personas hemos ido a vacunarnos y no nos hacen una pregunta? ¿Te has sentido mal? Si te sentiste mal, ¿cuáles fueron tus síntomas? ¿Cuándo empezaron? Todo eso. Pasan millones de personas, han pasado a través de el escritorio a donde entregamos nuestro formato y no nos han preguntado nada. Entonces, bueno, es una exageración, ¿no? Pero muy poco o nada. Y es una oportunidad que estamos dejando ir para tener datos, para conocer más de cerca el comportamiento de la epidemia. Yo supongo que la próxima epidemia ya se nos van a hacer este tipo de preguntas cuando nos toque ir por alguna estrategia de control que nos quieran aplicar, ¿no? Entonces, eso quería ahondar, que nos agarró a todos en fuera de lugar, pero que justamente va a haber mucho trabajo en el futuro por eso. Ok, doctora Roxana, me permito comunicarle un mensaje enviado por un peruano, Manuel José del Rosario Alfaro. Dice: soy economista de la UNT de Trujillo, Perú. Felicitaciones a la doctora Roxana López. Sería bueno que la doctora amplíe la difusión de sus investigaciones y contribuya y motive a nuestras investigaciones. O sea, doctora, la están invitando de su país para que sí. ¿Qué dice el doctor Nacho? Siga. Debo decir que no hay necesidad de invitar a Roxana. La promotora número 1 de la biología matemática y de la epidemiología en particular es Roxana. Hace escuelas, coloquios, talleres, todo lo que alguien podría hacer, ella lo hace y lo hace excelentemente en Perú. Entonces, aceptó la invitación hace como 20 años. Déjame decir nada más para ahondar en eso. Cuando leí la pregunta dije, pues más difusión, solamente que salga en la tele a las 9 de la noche, ¿no? Porque Roxana, he salido en la radio nada más. De lo que conozco, desde que la conozco, también coincido que es la principal promotora de la matemática, de las biomatemáticas en Perú y en Latinoamérica. Tiene un papel importante. Entre los que pues nos dedicamos, yo menos pues, pero estoy al pendiente y sé que Roxana es una impulsora muy importante de la biomatemática en Latinoamérica, ¿no? Ok, doctor. Justamente la semana fue hace una semana o hace dos, Roxana. Claro, la semana pasada. La semana pasada organizó un evento de este tipo de temáticas. Entonces, y si le preguntan el mes entrante, también vamos a poder decir, hace una semana organizó otra actividad. Sí. No, agradezco sus apreciaciones y al colega de la Universidad Nacional de Trujillo. Muchas veces he visitado su universidad, llevando también a gente tan linda, tan buena como Nacho, como Jaser y muchos otros más, justamente para hacer este fomento. Probablemente no conozca mucho sobre lo mío porque no salgo en la televisión, pero no, he salido en la televisión de mi universidad al menos, alguna vez. Y pero sí, estamos prestos ahí, comuníquese conmigo, googleeme y ahí me encuentran, no hay ningún problema, con mucho gusto estaremos conversando y colaborando. Ok. Perdón, y a propósito de lo que habían estado respondiendo acerca de cómo iba en el Perú estas cosas de los datos y todo lo demás, bueno, pues aquí desafortunadamente la implementación de los modelos matemáticos a nivel del gobierno son cuestiones muy aisladas, como les comentaba al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que no todo el mundo tiene creencias sobre ellos, no hay asesores matemáticos dentro de ningún aspecto. Pueden llegar hasta rectores o vicerrectores, pero una vez que están ahí la cuestión se convierte en administrativa, pero ya no se ve hacia lo que es la influencia en este tipo de cosas, que lo que buscamos no es fama, sino más que nada que haya más gente, más colegas, más jóvenes
que se interesen por la biomatemática, que contribuyan en este caso a todos sus países, desde nuestro punto de vista, que somos los matemáticos. Tal vez antes éramos de papel, pizarra, tiza y nada más. Ya hemos trascendido de los muros de la universidad y queremos justamente eso, que se nos muestre como tales. Nuestros colegas que se dicen ser matemáticos puros a veces nos han discriminado. Hoy en día, con qué gracia a los míos, a mis colegas, los escucho, con qué agrado los escucho hablar de modelamiento matemático. No saben con qué alegría. Antes era triste porque el saber de que lo que yo hacía era para ellos haber dejado de ser matemática. Y no fue nunca así. Sigo siendo matemática, pero contribuyendo ahora desde este punto de vista. Gracias. Ok, bueno, ahora quisiera meterlos un poco más en lo que tiene que ver con la actual pandemia que estamos sufriendo, el COVID-19. Entonces, se ha evidenciado dos aspectos que en lo general carecen de alguna correlación. Por un lado está el hecho de que la pandemia no respeta fronteras, ¿sí? La pandemia ataca por igual a todo el mundo. Y por otro lado están los países ricos y pobres. Los países ricos poseen recursos, todos lo sabemos, de todo tipo y políticas públicas basadas en lineamientos científicos que permiten atender con mayor rapidez los ataques de una enfermedad pandémica, etc. Tienen vacunado más del 50% de su población con existencia suficiente para más de 2 dosis. Canadá, por ejemplo, tiene 11 dosis por habitante, ¿sí? Podría aplicar fácilmente. Estados Unidos tiene 5.5 dosis per cápita y Europa ya más o menos está llegando a las 7 dosis por habitante. Mientras que países como Jamaica, que en julio apenas recibieron el primer lote, 500.000 de vacunas, ¿sí? Para una población aproximada de más de 11 millones de habitantes. África, pues en África la vacunación no llega siquiera al 1%. Entonces, es una política de sálvese quien pueda, ¿sí? También ha ignorado apreciaciones del director de la Organización Mundial de la Salud, que él dice, nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Entonces, en ese sentido, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo diseñar una estrategia global que aglutine recursos y conocimientos que permita atender con eficacia la acción devastadora de una pandemia mundial? Algo así como encontrar sinergias que hagan unión para la fuerza. Empiezo yo, ahí está. Empecemos con la doctora Roxana, está bien. Por favor. Ok. Bien, pienso yo que la estrategia dentro de la parte de lo que es la investigación, yo creo que sí está teniendo su apego a nivel mundial, porque todas estas cosas del estudio propiamente de lo que es el COVID como enfermedad, la vacunación, las vacunas, los diferentes formas en las cuales se está contagiando, todo ese tipo de cosas yo creo que sí tiene una sinergia de colaboración internacional. Lo que no tiene tal vez la colaboración es lo que usted dijo, sálvese quien pueda, es el hecho de que como yo tengo dinero, yo tengo más vacunas, pues, ¿no? Entonces no me importa si tú no tienes, si el país tal se quedó sin nada. Y en ese alcance ya más una cuestión política, ¿no? Una cuestión de gobierno, en la cual el que tiene más aprovecha mejor. Ahí sí nos falta. Ahí sí tendríamos que, yo no sé, bueno, pues existen los organismos correspondientes para unirnos, como la Organización de Naciones Unidas, pero pues parece que hay influencia definitiva de tipo económico en la cual no deja de que podamos compartir por igual. Esperamos que en un futuro próximo, porque no podemos dejar que muera más gente y dentro de lo que estamos sufriendo cada uno de nuestros países, a nosotros nos está llegando o está por llegar la tercera ola, que tenemos que estar ya prevenidos, pues no nos agarre como nos agarra en estos momentos de no contar con las suficientes vacunas y también con no tener la cobertura suficiente como para convencer a las personas que se tienen que vacunar. Son cosas tan tremendas de comunicación,
no nos comunicamos de aquí al otro lado. Nosotros en la academia sí tratamos de hacer eso, pero pues cuando ya es una decisión de tipo política, las cosas cambian completamente, y de país a país más aún todavía. Entonces esperemos que pronto esta situación se acomode a todos por igual. Difícil, pero no imposible. Ok. Doctora, mire, por ejemplo, en las noticias salió de que estos países han acumulado gran cantidad de dosis de vacuna que ya en estos momentos tienen fecha de vencimiento, ya está en la fecha de vencimiento, ya están pasadas las vacunas, Y ¿sí? muchas de ellas las regalan, pues. Las dan como donación. O sea, Es lo que está es, sucediendo. es inaudito eso cuando el virus no distingue, el virus ataca por igual. Entonces, si fuéramos un poco más generosos con esas otras latitudes que no tienen medios, de pronto podríamos atacar de manera más eficiente y más eficaz este virus. Doctor Ahora, yo Nacho, le, lo veo que yo usted le, está... Sí, diga, doctora. yo le cuento una cosita bien pequeñita como una anécdota. Aquí, antes de empezar la pandemia, la cantidad de mascarillas que se hacían en su totalidad, toda estaba comprometida con venta hacia un país que tenía lógicamente mucho más dinero para invertir. Nosotros nos quedamos sin mascarillas. En un primer momento nadie tenía mascarilla acá, nadie. Nos quedamos desabastecidos completamente. ¿Qué había sucedido? Cuestiones pues de negocio, ¿no? También dentro de nuestro propio país, ¿no? Más conveniente, si ya me compraron toda la producción, se va y desabastecía a nuestra población. ¿Es eso posible? ¿No hay un control sobre ello? No, pues así no es, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? No lo sé. Por lo menos un poquito de conciencia está bien. Sabemos que el negocio es negocio, pero también la vida es la vida. Sí, señora. Doctor Nacho, yo veo que usted está con ganas de decirnos muchas cosas también. Muchas gracias. Como dicen, como me dijo alguna vez alguien, tú dices algo aunque no tengas nada que decir. Y si se ríe Heiser, no fue él. No, creo que el ser humano siempre toma decisiones que a nivel poblacional resultan inmorales. Esta es una de ellas. Se mezclan factores económicos con factores de egoísmo y uno puede decir, ¿y cómo resolver eso? Curiosamente, muchas veces la información resuelve eso. No es que el ser humano se vuelva más amigable o más amable o más bondadoso, es que la información le hace ver que la decisión le conviene. Entonces, ¿por qué pavimentamos las calles de las colonias pobres? No porque pensemos que los pobres merecen tener calles, sino porque sabe uno que cuando no están pavimentadas las calles hay más criminalidad y la criminalidad afecta a otros. Entonces, aunque sea cruel el resultado, una forma de hacer que las vacunas y que estas medidas preventivas lleguen a todos lados es no solamente afirmarlo de manera verbal, como hace el secretario de la Organización Mundial de la Salud, sino mostrar con números, y la gente y las sociedades reaccionan a números, cuál es el efecto. Actualmente se están haciendo modelos a nivel local, uno de mis estudiantes está trabajando en ello, para verificar qué pasa si una comunidad está libre de la enfermedad, pero está siendo invadida permanentemente por fuera. Entonces, lo que llamamos la resiliencia es un tema que se está empezando a estudiar mucho en epidemiología. Ya no basta con que vacunes a tu gente y la tengas protegida y demás. Tienes que ser resiliente porque como las vías de comunicación a nivel mundial son cada vez más intensas, no vas a poder detener. Entonces, si en África hay una pandemia, tú no vas a estar libre. Te va a estar llegando la pandemia de África. Si en América, Latinoamérica, o Sudamérica o Norteamérica hay una pandemia, te va a estar llegando. Y los países lo están empezando a ver a través de estos modelos. Entonces, parte de nuestra obligación es mostrar que no puedes ser una isla, porque aunque seas una isla resiliente, el costo de mantenerte protegido contra un entorno con infecciones es altísimo. Entonces, te sale más barato ir a atender el otro terreno. Los economistas ya lo saben y saben que el desarrollo de una ciudad no puede ser parcial. Entonces, cuando los países averigüen o entiendan que el desarrollo no puede ser
solamente en mi país, se van a dar cuenta lo que les cuesta. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿por qué le cuesta tanto el problema de la droga? Pues porque hay otros países donde la gente tiene el incentivo económico de dedicarse a la droga. En el momento en que los países no tengan el incentivo económico, ¿por qué Francia no exporta droga a Estados Unidos? Porque tiene otras cosas que hacer. ¿Por qué nuestros países exportan droga a Estados Unidos? Pues porque aquí es barato producirla, salgo de pobre y allá me la compran, pues va a haber gente que lo haga. Entonces en salud también va a pasar eso. Cuando se den cuenta que Jamaica o Haití también están exportando problemas a su país, se van a hacer ayuda humanitaria, que no tiene nada de humanitaria, eso es una ayuda egoísta, pero va a ser ayuda al fin y al cabo. Gracias. Gracias, doctor, por dije un dato mal en la parte de Jamaica, es el medio millón de vacunas que recibió no fue Jamaica, sino Haití, que es uno de los países más pobres que tenemos en nuestra región, para 11 millones de habitantes, y la recibió apenas el 15 de julio pasado, imagínense. O sea, ¿en qué estamos? Bueno, seguimos creo que el doctor Heise nos quiere también aportar algo al respecto. Poco, porque la verdad la pregunta me supera. Hablar de cuestiones políticas, a mí me cuesta mucho trabajo porque suelo decir lo que pienso y no es políticamente correcto, pero estoy de acuerdo con lo que se dijo, particularmente que lo que comentaba usted, evidentemente la estrategia que ellos proponen de vacunar a mi población y tener vacunas de sobra, no es una buena estrategia, ya lo platicó Nacho, porque mientras no paren la pandemia, pues pandemia, ¿no? Globalmente, siempre van a tener ellos casos. La vacuna no significa que no se van a infectar nuevamente, sino que las muertes van a ser menos. Pero si ellos están dispuestos a pagar un costo donde sigan teniendo muchos enfermos, en este caso de COVID, pues ese va a ser su precio, pero eso no va a acabar si no paran el flujo, pues, de nuevas infecciones. Entonces, yo creo que otra vez ha sido un año y medio, 2 años que todo está sucediendo muy deprisa, y aunque no parezca, la vacunación, campañas de vacunación sí está avanzando a pasos muy acelerados, no como quisiéramos, pero esto no se había visto, una producción de vacuna en tal cantidad y con tanta velocidad, no había pasado. Entonces yo sí tengo fe en que en los próximos meses, años, va a terminar habiendo vacuna para gran parte de la población, ¿no? Ok. Bueno, también quisiera plantearles un problema que tenemos en la actualidad y que ya se nos viene y que cada vez se viene agravando más, y que justamente la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la deforestación y la ganadería extensiva, la sobreexplotación de los recursos humanos, de los recursos naturales, perdón, y el calentamiento global en general están generando hábitats degradados que albergan muchos virus que pueden, digamos, afectar a los humanos. Entonces, pensamos que la epidemiología matemática ya como que tiene que ocuparse de esas dinámicas, como que debe apuntar hacia allá, como que ya tendríamos que ir pensando cuál es el comportamiento, ¿sí?, que tienen estas dinámicas que se refieren al calentamiento global. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle si conocen modelos matemáticos que analicen esas dinámicas provocadas por ese calentamiento global. El doctor Nacho me dice que sí. Bueno, doctor. Con todo gusto comento. De hecho, Heiser sabe mucho más de esto que yo, pero es justamente el tema de lo que nació hace poco, que se llama la ecoepidemiología. La ecoepidemiología es una rama que ha iniciado a estudiar la interacción de poblaciones a las que además le llegan enfermedades. Entonces, cuando mezclamos fenómenos demográficos, fenómenos de la dinámica de una población con epidemias,
se obtienen resultados que son en algunos casos sorprendentes, en otros casos ni siquiera sabemos porque no los hemos empezado a estudiar. Y si uno ve en cualquier buscador de trabajos científicos ecoepidemiología, va a ver que hay una cantidad enorme de nuevos trabajos. Y si uno compara la complejidad de esos trabajos, se da uno cuenta que están más o menos al nivel de Kermack y McKendrick. O sea, la ecoepidemiología nació como 100 años más tarde que la epidemiología. Entonces vamos a empezar a aprender y tenemos una cantidad de desafíos frente a nosotros. Y tomo un ejemplo tan sencillo como el siguiente. Aproximadamente el 70% de los productos que llegan a nuestra mesa son gracias a la polinización por insectos, en especial por abejas. Y las abejas están siendo afectadas por distintos parásitos, algunos virus, algunas bacterias, y está en riesgo. En México perdimos una cantidad gigantesca de cosechas, porque poca gente lo sabe, pero la parte más interesante para los humanos y a las abejas no es la miel. La miel es el producto secundario. Lo que hacen los productores de abejas es rentarlas para que polinicen. En Estados Unidos hay miles y miles de trailers que recorren todo el país rentando sus abejas para polinización. En México se hace y estoy seguro que en Colombia y en el Perú también, aunque mucha gente no lo sabe. Y no sabemos cómo nos van a afectar las enfermedades que puedan tener las abejas. Los temas de polinización son importantísimos en la epidemiología. Y alguien podrá preguntar si eso cómo. Bueno, cuando no lleguen productos a tu mesa, me avisas si no fue inquietud. Entonces, vamos a tener problemas gigantescos. Ahora, si además le ponemos calentamiento global o le ponemos cualquier otra variación climatológica, tenemos ecoepidemiología mezclada con geografía y con clima y con otras. Esos modelos apenas les estamos empezando a meter la mano y necesitamos otros 200 alumnos adicionales a los que había mencionado para trabajar en esto. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, el doctor José Eiser creo que también tiene mucho que decirnos al respecto. Bueno, gracias Nacho por la flor. Yo creo que, como decía el filósofo, yo solo sé que no sé nada, casi nada. Pero esto de la ecoepidemiología, los primeros modelos salieron como en 1970 y después hasta ahorita en el 2000 es que empezaron a surgir un montón de artículos de investigación de ecoepidemiología. Entonces está realmente en pañales. Resulta que, por ejemplo, bueno, yo ahorita estoy en soy profesor adscrito al Departamento de Ciencias Ambientales. Entonces, pues estoy ahora ya más metido en esta área, ¿no?, de la biología. Y cuando platico con mis colegas sobre lo que hacen y sus investigaciones, la verdad a mí me da otra vez, hay mucho trabajo por hacer, pero en realidad lo que se está haciendo todavía es muy poco desde el punto de vista de recolección de datos. Si ustedes creen que las enfermedades infecciosas en humanos tenemos datos, a pesar de que decimos que hay muchas cosas que no se están midiendo, en ecoepidemiología es casi nulo, ¿no? Entonces, es un área también que va a surgir. Lo platicaba en su plática Fernando. Él hablaba del cambio climático y estas enfermedades emergentes por zoonosis. Es lo mismo, y cuando decían, ¿y dónde consigo unos datos? ¿Qué creen? No hay dónde conseguir datos todavía. Hay esfuerzos aislados de investigadores que tienen, por ejemplo, yo tengo aquí colegas que han estudiado el SIDA felino. O sea, yo no conocía eso hasta que llegué aquí y me hablaban y oye, pues hay que trabajar a ver tus datos. ¿Qué crees? Nada más tengo mi muestreo, solamente capturé a 7 felinos y solamente uno está enfermo. Entonces, ¿qué hace uno con 7 datos, no? Y hay otro que estudia patos que vienen de Canadá y traen enfermedades, y el problema es aquí que llaman a los patos endémicos, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, toda esa área es nueva,
mucha oportunidad y yo creo que se van a empezar a estudiar. La ecoepidemiología yo le platico a mis alumnos porque doy justamente una materia que se llama ecoepidemiología y es la invitación a que es un área que requiere mucho, mucho por hacer. No conocemos casi nada. Por ejemplo, poblaciones enteras de anfibios han desaparecido y le echan la culpa a un hongo, ¿no? A que un hongo fue el que causó la desaparición, pero estando estudiando eso resulta que hay bacterias que ayudan a los anfibios aparentemente contra el hongo, pero esas bacterias también hacen que se reproduzcan más los anfibios, entonces también le están echando más susceptibles para que haya más infecciosos. Entonces eso te lo platican los alumnos de biología ambiental. Hay avispas o polillas que afectan los cítricos y acaban con plantaciones completas, ¿no? También ahí ellos buscan controles biológicos, que es una avispa que entra en la polilla, ahí pone sus huevos, no sé, entonces, híjole, es todo un mundo, y si en epidemiología matemática estamos en pañales, ecoepidemiología creo que estamos en la época de la rueda, ¿no? Gracias, doctor José. Doctora Roxana, cuéntenos. Sí, bueno, yo les cuento que la primera experiencia con la parte de ecoepidemiología fue justamente con el dengue, cuando analizábamos ahí en este centro de epidemiología. Y pues el dengue pues, necesita de la interacción del ser humano con los insectos, ¿no? Con los mosquitos en este caso en particular. Y la dinámica de uno versus la dinámica del otro, la infectación de uno y la infectación del otro, pues hace todo un proceso que es un proceso ecoepidemiológico. Pero más aún quedó también plasmado lo que es el acoplamiento, por ejemplo, del control biológico, que era una tercera especie, que es una bacteria que se coloca en los mosquitos y que inhibe de que siga transmitiendo el dengue, que es ahora último lo que se aplica como todavía, creo que todavía como una practicidad en algunos estados de los Estados Unidos. En Brasil ya empezaron, según lo que me comentaron, y en otros lugares también. No sé si en el Perú hayan empezado con ese control biológico, pero eso fue, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? Y tengo aquellos modelos que he establecido con las dos cosas, primero con la interacción del mosquito con el humano, que es propio de un huésped vector, y lo otro que es el control biológico. Entonces ahí se ve, por ejemplo, la diversidad de lo ecoepidemiológico. Cada uno de ellos tiene su transición, tiene su dinámica, y más aún dentro de lo que es la parte epidemiológica, con la otra que es la de control. Entonces esa fue una bonita experiencia que estuve trabajando hace poco. Ok, bueno, doctores, tengo una serie de comentarios que nos indican que la charla ha sido fructífera, que les ha gustado, que nos dan los agradecimientos por la misma, y también tengo comunicaciones de paisanos de la doctora Roxana que se sienten muy orgullosos de tenerla como peruana, ¿sí? Bien, desafortunadamente pues ya estábamos comenzando a calentarnos en el diálogo, pero tenemos que terminar hasta aquí porque nos pasamos un poquito de la hora. Resta solamente agradecerles a los doctores Nacho Barradas, José Heiser Villavicencio y a la doctora Rosana López, en nombre de la Universidad del Bosque, de su Facultad de Ciencia y de su Departamento de Matemática, por su honorable participación en nuestro evento. La verdad que ha sido para nosotros de realce el tenerlos a ustedes como ponentes de los cuales hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias, y yo creo que tendremos otras oportunidades para seguir compartiendo. Si ustedes quieren agregar algo, es el momento para hacerlo. Primero las damas. Primero las damas. Acá me ganaste. Muy bien. Quiero agradecer infinitamente la invitación que llegó a través de mis grandes amigos Heiser y Nacho, a quienes aprecio mucho, de quienes aprendo muchísimo más. A ustedes que están haciendo este esfuerzo
por llevar a cabo esta escuela, que es fundamental hacer eso. Uno se gasta, emplea muchas energías, pero los productos son el beneficio más grande que pueden tener. Estoy segura que de este evento que ustedes han organizado, eso va a salir y estamos prestos en mi persona para poder colaborar con lo que ustedes deseen dentro de esta área. Muchísimas gracias por la invitación y muchos éxitos a la Universidad del Bosque y a toda la organización de este evento y sobre todo a los participantes que se han llevado la mejor de las enseñanzas de cada uno de estos expositores que hemos tenido y en mi persona colaborando entonces con el éxito de todo. Gracias, doctora. Gracias. Nacho. Con todo gusto, yo estaba esperando a que te animaras tú. Yo quiero agradecer, por supuesto, a todos los que nos han estado escuchando en distintos puntos del mundo. Es emocionante ver que tanta gente en tantos lugares tiene interés por estos temas. Quiero, por supuesto, agradecer a la Universidad del Bosque por haber sido la promotora de este evento, a mis colegas aquí presentes y a algunos otros que durante la semana interactuaron por haber sido tan generosos de compartir sus conocimientos. Todos aprendemos y quiero por último invitarlos a que se dediquen a este tipo de temas, a este tipo de cuestionamientos, independientemente de cuál sea su origen, si es la biología, la medicina, la agricultura, lo que sea, y de verdad, en especial a los que son jóvenes, si quieren tener garantía absoluta de no ser desempleados, esta es la actividad para dedicarse. Hace 30 años nadie sabía que existía y todo el mundo te iba a decir, ¿y cómo para qué? Ahora yo les diría, ¿cómo de que no? Esta es la rama del futuro. Intelectualmente es maravillosa, intelectualmente es muy bonito, interactúa uno con gente muy bonita de todos lados y puede uno dejar una semillita para el futuro de la humanidad que espero dure todavía mucho más que nosotros. Mil gracias a todos. Bueno, yo también me uno a los agradecimientos a la Universidad del Bosque, a sus autoridades por permitir que se tengan estos foros, particularmente al profesor Leonardo Donado, que siempre nos apoyó, digamos, Andrei, que fue parte fundamental ahí cuando platicábamos con él, que surgió esto. Y bueno, ver a Roxana y Nacho a mí siempre me da mucha alegría y mucho gusto. Entonces agradezco su compañía igual a todas las personas que nos están acompañando y también invitarlos a que transiten este camino. La epidemiología matemática, la biomatemática en general, es un camino apasionante. Particularmente hacer ciencia te hace verte siempre más joven. Entonces es la invitación no solo económica, sino a que se van a mantener siempre ocupados y jóvenes haciendo ciencia, ¿no? Muchas gracias. Ok, bueno. Adiós, hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense todos. Cuídense, chao, chao.